Mi padre nunca quiso decirlo en voz alta, pero fue su propia hermana quien lo traicionó. Nos arrebató la casa familiar y nos condenó a 20 años de pobreza que nadie afuera veía, pero que por dentro lo estaban matando. Esa verdad, cuando finalmente la entendí, cayó sobre mí como una deuda que la vida nunca nos perdonó. Yo soy Héctor. Nací en 1958 y crecí sabiendo que mi padre, don Ernesto, era un hombre de palabra, aunque de pocas palabras. Vivíamos en una colonia modesta al sur de la Ciudad de México. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba el pan. Mi madre, doña Elena, siempre se encargó de que la casa oliera a limpio y a guisado, y de que la dignidad se mantuviera a capa y espada, incluso cuando las cuentas apretaban. Mi padre trabajaba en una imprenta, cargando cajas y supervisando máquinas. Siempre regresaba a casa con las manos manchadas de tinta y la espalda cansada, pero nunca se quejaba. Era un hombre que había aprendido desde joven que la vida no regala nada. Sin embargo, había algo en él, una sombra que lo seguía, un dolor viejo que se manifestaba en su silencio. Desde niño noté que la modestia de nuestra casa contrastaba con la historia que mi madre me contaba a veces, en susurros. Ella hablaba de un pasado que debió ser diferente, de una oportunidad que se esfumó. Ella mencionaba una casa grande en el centro, cerca de Coyoacán, una propiedad que mi abuelo había construido con tanto esfuerzo. Cuando yo preguntaba por qué no vivíamos allí, la respuesta de mi padre era siempre la misma, seca y final. Ese tema está muerto, Héctor, no se vuelve a tocar. Esa era la regla de la casa. La historia de la herencia familiar era un agujero negro que nadie debía mirar. A medida que crecí y me convertí en un hombre hecho y derecho, con mi propio trabajo y mi propia familia, empecé a unir los puntos de aquella historia inconclusa. El silencio de mi padre no era paz, era una represa conteniendo un río de resentimiento. El conflicto sutil se centraba en la figura de mi tía Sofía, la hermana menor de mi padre. Ella era la única pariente que veíamos de forma intermitente, usualmente en Navidades, y su presencia era como un hielo que se derretía lentamente, incomodando a todos. Sofía vivía irónicamente muy bien. Vestía ropa fina y siempre llegaba en un coche nuevo, hablando de viajes a Europa o de las escuelas privadas de sus hijos. Mi madre siempre me advirtió: ten cuidado con tu tía. La ambición es un gusano que carcome el alma. Sofía trataba a mi padre con una condescendencia que me hervía la sangre. Lo miraba por encima del hombro, como si su trabajo en la imprenta fuera una desgracia que él mismo se había buscado. Mi padre, por su parte, nunca levantaba la voz. Se limitaba a asentir, a beber su café y a esperar que ella se fuera. Su método era la evasión absoluta. Yo sabía que el rencor no era financiero, o no solo eso, era personal. Era la sensación de que alguien, a quien él había amado y protegido, le había dado la puñalada trapera de la manera más ruin. Mi padre era un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Ver cómo Sofía exhibía su riqueza, sabiendo que esa riqueza, o al menos el patrimonio que la generó, debió ser compartido, era el trago amargo que mi padre bebía todos los días. El control de Sofía no era solo sobre la propiedad, era sobre la narrativa familiar. Ella había logrado convencer a otros primos de que mi padre era un irresponsable que había dilapidado su parte, o que simplemente no había sido lo suficientemente astuto para reclamarla. Ella había manipulado la verdad, y mi padre, por algún sentido de honor mal entendido o por cansancio, había permitido que esa mentira se cimentara. El incidente que rompió el dique de ese silencio ocurrió en el invierno de 1995. Mi padre ya estaba jubilado, y aunque su cuerpo había resistido décadas de trabajo duro, su corazón finalmente cedió. Una noche, mientras veíamos las noticias, sufrió un derrame cerebral masivo. Fue repentino y devastador. Lo llevamos de urgencia al hospital. Después de días de incertidumbre, los médicos fueron claros. Don Ernesto había sobrevivido, pero la parálisis era severa y su capacidad de comunicación había quedado prácticamente anulada. Mi padre
El hombre que solo se comunicaba por gestos firmes y frases cortas, ahora estaba atrapado en su propio cuerpo. La tragedia nos obligó a mi madre y a mí a tomar el control de sus asuntos. Necesitábamos acceder a sus cuentas, a sus seguros, a sus papeles de propiedad, si es que quedaba algo. Mi madre estaba destrozada por el dolor y la preocupación, así que la tarea recayó sobre mí. Una tarde, me senté en el pequeño estudio de mi padre, un lugar que él había mantenido meticulosamente ordenado. Abrí el viejo escritorio de madera, buscando la carpeta de seguros. No encontré el seguro de vida de inmediato, pero sí encontré algo más profundo, escondido en un doble fondo que él había construido bajo el cajón más bajo. Era un fajo de documentos envueltos en un pañuelo de seda amarillento. Al desenvolverlos, mis manos temblaron. No eran papeles bancarios. Eran documentos legales, escrituras y testamentos antiguos. Encontré una copia de la última voluntad de mi abuelo, fechada en 1970. Allí se estipulaba claramente que la propiedad en Coyoacán debía dividirse a partes iguales entre sus dos hijos, Ernesto y Sofía. Pero lo que me detuvo, lo que hizo que el aire se me fuera de los pulmones, fue un segundo documento, un acta de cesión de derechos firmada por mi padre en 1975. El documento indicaba que don Ernesto había cedido su parte a su hermana Sofía por una cantidad irrisoria y que, además, había renunciado a cualquier reclamo futuro. La firma de mi padre era auténtica, pero había algo que no cuadraba con la fecha. Mi padre jamás habría firmado un documento así, no por tan poco dinero, y no sin decírselo a mi madre. Además, la letra en el cuerpo del documento, rellenando los espacios en blanco, no era la de un notario. Parecía la letra pulcra y controladora de una mujer. Entonces encontré la última hoja, una nota escrita a mano por mi padre, sin fecha, pero con su letra inconfundible, guardada como la prueba de un crimen que solo él conocía. La nota decía, traición. Ella me hizo firmar esto diciendo que era un préstamo para salvar al negocio de la imprenta. Nunca leí las letras pequeñas. Perdónales, padre, porque no saben lo que han hecho, pero yo no puedo perdonarla. En ese momento, sentado en el silencio de aquel pequeño estudio, entendí la raíz de la tristeza de mi padre. No era solo la pérdida de la propiedad, era el engaño, la manipulación de la confianza, el uso de su buena fe para despojarlo de su futuro, y él había cargado con esa verdad solo durante 20 años. Yo no era un hombre de impulsos, soy metódico. Cuando salí del estudio, ya no era solo el hijo preocupado. Era el observador que había encontrado la pieza faltante de un rompecabezas de injusticia. Sabía que para honrar la vida de mi padre y para sanar a mi madre, tendría que desenterrar esa verdad sin importar cuán profundo estuviera el lodo. La calma regresó a mí, una calma fría y determinada, pero bajo esa calma ardía la necesidad de justicia, no por la casa, sino por el nombre de don Ernesto. La traición de Sofía acababa de salir de la oscuridad, y yo iba a llevarla directo a la luz de los tribunales. Este silencio familiar, pensé, se acabó. La calma que me invadió no era la del olvido, sino la del plan. Cuando uno se enfrenta a una traición de ese calibre, la prisa es el peor enemigo. Necesitaba que la verdad de mi padre, esa confesión silenciosa de 20 años, tuviera el peso de la ley. Mi primer paso fue contactar al licenciado Morales, un hombre de 70 años, de esos abogados chapados a la antigua que valoran más la probidad que la publicidad. Lo conocía de la familia de mi esposa y sabía que era discreto y metódico. Le mostré los 3 documentos, la escritura original de la propiedad, el acta de cesión de derechos firmada por mi padre en 1975 y la nota manuscrita de don Ernesto. Morales, con sus lentes de aumento y su rostro serio, leyó cada línea. «Hijo», dijo, usando la familiaridad que da la edad, «tu padre fue un hombre de una nobleza que raya en la ingenuidad. Sofía se aprovechó de él». El licenciado Morales se enfocó en el acta de cesión. La cantidad era ridícula para el valor real de la propiedad, incluso en 1975. Pero lo más importante era el cuerpo del documento. Aunque la firma de mi padre era auténtica,
La letra que rellenaba las cláusulas clave, especialmente donde se estipulaba la renuncia a futuros reclamos, tenía un patrón demasiado pulcro y uniforme, una letra que denotaba control, pero no la caligrafía descuidada de un notario apurado. «Necesitamos un perito, un grafólogo forense», dictaminó Morales. «Si probamos que Sofía redactó las cláusulas clave y que tu padre solo firmó confiando en que era un préstamo, el acto jurídico es nulo por dolo y mala fe». El proceso se puso en marcha. Localizamos muestras de la caligrafía de mi tía Sofía en viejas cartas y tarjetas de Navidad que mi madre había guardado. El perito, un hombre joven pero brillante, tardó 3 semanas en entregar su dictamen. El resultado fue devastador. La letra en las cláusulas de cesión irrenunciable coincidía con la de Sofía. Ella había preparado la trampa. No fue un error, fue un plan. Con la prueba en mano, presentamos una demanda de nulidad de acto jurídico. No buscábamos recuperar el terreno de inmediato. Buscábamos restaurar el honor de mi padre y exponer la mentira que había consumido la paz de mi familia. Queríamos que el juez declarara que don Ernesto no había cedido nada, sino que había sido víctima de un engaño. La bomba estalló en la familia cuando el notificador judicial, un joven de la autoridad, tocó a la puerta de Sofía. Mi tía me llamó esa misma tarde. Su voz no era la de la matrona respetable que pretendía ser, sino la de una mujer acorralada. «¿Qué significa esto, Ernesto?», me espetó, usando mi nombre completo, algo que solo hacía cuando estaba furiosa. «Estás demandando a tu propia tía, después de todo lo que hicimos por tu padre». «¿Significa, tía Sofía, que se acabó el silencio?», respondí con una voz fría que yo mismo desconocía. «Significa que he encontrado la verdad que mi padre se llevó a la tumba, pensando que nos protegía. Ella intentó la manipulación familiar, la carta de la culpa. Tu padre me dio esa parte. Estaba quebrado. Lo salvé de la ruina de la imprenta. Tu madre te está volviendo loco». «Sé que mi padre firmó», dije, interrumpiéndola. «Y sé que él creyó que era un préstamo para salvar el negocio familiar. Sé que usted usó esa confianza, tía, para despojarlo de su patrimonio». Se hizo un silencio largo y tenso. «¿Y tú? ¿Cómo sabes eso?», preguntó Sofía, su voz bajando a un susurro lleno de veneno. «Porque mi padre dejó un testimonio de su dolor», le dije. «Y por primera vez en mi vida adulta sentí el peso de la justicia en mis hombros. Sabemos que usted rellenó los documentos. El perito lo confirmó. Usted lo engañó». La negación dio paso a la furia. Sofía gritó. Me acusó de ser un desagradecido, de deshonrar la memoria de mi abuelo y de buscar dinero fácil. Amenazó con destrozar a mi madre en el juicio. «Haga lo que tenga que hacer, tía», le contesté, terminando la llamada. «Yo solo voy a presentar la verdad». El juicio fue largo y desgastante. En México los procesos de nulidad pueden tardar años, y este no fue la excepción. Durante 2 años mi madre, que al principio se mostró reticente y temerosa de confrontar a su cuñada, se convirtió en mi principal apoyo. Cuando le mostré la nota de mi padre, las lágrimas que derramó no fueron de tristeza, sino de rabia y comprensión. «Mi viejito», murmuraba, «cargó con esto solo pensando que yo no lo soportaría». Ella testificó con una dignidad inquebrantable, recordando cómo mi padre siempre se mostraba evasivo cuando se tocaba el tema de la propiedad, y cómo Sofía había ejercido una influencia constante sobre él, recordándole supuestas deudas morales. La defensa de Sofía se basó en el tecnicismo. La firma era real, el documento estaba notariado, aunque de forma dudosa, pero la evidencia del dolo, de la mala fe intrínseca, era irrefutable. El testimonio del perito grafólogo, que demostró que las palabras que despojaban a mi padre habían sido escritas por la beneficiaria, fue el golpe de gracia. El fallo llegó 20 meses después de que presentamos la demanda. El juez fue claro y contundente. Se declaraba la nulidad absoluta del Acta de Cesión de Derechos de 1975. El tribunal determinó que don Ernesto había sido víctima de un engaño fraudulento. La consecuencia fue brutal para Sofía. La propiedad, que ya había sido vendida por ella a un tercero de buena fe, complicando la recuperación física del terreno,
Obligó a mi tía y a sus hijos a pagar a mi madre el valor actualizado del 50% del terreno, más intereses y costas judiciales. La suma era considerable, suficiente para asegurar la vejez de mi madre con holgura. Pero la verdadera consecuencia fue la desintegración. La familia se partió en dos. Sofía y sus hijos nos repudiaron, acusándonos de avaricia. Nosotros, en cambio, sentimos la paz de la justicia. Mi madre no usó el dinero para lujos. Lo invirtió de forma segura y una parte la destinó a crear una pequeña fundación a nombre de mi padre para becar a jóvenes con talento en oficios tradicionales como la imprenta. No era una celebración, sino un acto de reparación. Hoy miro hacia atrás y entiendo la lección más profunda. La justicia tiene un precio muy alto, viejos. No solo económico, sino emocional. Tuvimos que desenterrar una verdad que hizo sufrir a mi madre y rompió la unidad familiar. Pero no podíamos permitir que la mentira se perpetuara ni que el nombre de don Ernesto, un hombre honorable y confiado, quedara manchado por el silencio. La paz que siento ahora no es la euforia de la victoria, sino la tranquilidad de la conciencia. La verdad, aunque sea tardía y dolorosa, es el único cimiento sólido para una vida digna. Mi padre al final no murió solo con su secreto. Su hijo se encargó de que la luz llegara hasta el fondo del pozo. Y en esa luz, su honor, que es lo único que nos llevamos de este mundo, pudo finalmente descansar.